Hola, soy Cheli Pineda y hoy vamos a hablar de Value Objects. Y bueno, antes de empezar quería hacer un par de comentarios porque me he dado cuenta de un par de cosas. La primera es que me he dado cuenta que si explico de entrada toda la teoría, la gente le suele resultar un poco aburrido. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a introducir una parte teórica cortita y automáticamente lo vamos a ver con ejemplos de código. Otra cosa también es que hace poco he escuchado un comentario de Rafa de Codely que me ha resultado bastante interesante, y es que cuando explicamos cosas en este canal suele estar más orientado a gente senior. Entonces, ¿qué suele pasar aquí? Que a veces la gente junior le estás explicando qué cosas estás resolviendo, ¿no? Con la explicación que le estás dando, pero a veces tienen que hacer un salto de fe en cuanto a que hay ciertos problemas que ni siquiera los han tenido nunca, ¿no? O temas de escalabilidad, temas de testing, de otro tipo de temas. Entonces, es lo típico que para un junior todo lo que le está explicando tiene que hacer el salto de fe que estábamos comentando, pero para un senior no lo va a ser, ¿no? Porque ya lo ha vivido. Entonces, entienden mucho más fácil qué problemas estamos resolviendo. Para solventar esto, lo que voy a hacer es que primero voy a poner el caso problemático, ¿no? De dónde venimos, de dónde viene el problema, y luego de eso intentaremos resolverlo con la explicación del tema que estemos introduciendo. Pues una vez dicho esto, empecemos. Como decía, ¿de dónde venimos? Pues bueno, con los Value Objects el tema es que primero, antes de introducir los Value Objects, lo primero que tenemos que ver es por qué necesitamos Value Objects. Y el caso típico es que nosotros, en realidad, cuando estamos utilizando un modelo de dominio, pongamos el típico caso de un producto, en sus propios atributos, para definir cada atributo, normalmente estábamos utilizando un primitivo. Cuando hablamos de primitivos es el típico tipo de dato que ya viene, bueno, depende del lenguaje de programación, va a haber algunas diferencias, pero típicamente es los tipos de datos que ya vienen dentro del propio lenguaje de programación. Pongamos el caso de cadena de caracteres, un string, o un numérico, que dependiendo del lenguaje de programación podremos tener tipos enteros, tipos reales, etcétera, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos los primitivos. ¿Y qué problema hay con los primitivos? Pues en principio no hay ningún problema, pero podemos ver con la experiencia que al final sí que nuestro código empieza a tener cierta complejidad y ciertas problemáticas de mantenibilidad y otro tipo de cosas, porque empezamos a utilizar la lógica que utiliza estos primitivos, ¿no? Estos atributos de entidades, por ejemplo, de una forma que nos complica el código. Y vamos a explicar algunos de estos problemas. Uno de los problemas típicos que suele pasar es que tenemos código típicamente que está duplicado. ¿Y por qué está duplicado? Porque si nosotros tenemos un dato que dentro de una entidad, pongamos que uno de sus atributos sea no sé, una entidad tipo usuario y tiene un correo electrónico. Ese atributo nosotros lo podemos haber definido a través de un primitivo que sea una cadena de caracteres. ¿Qué pasa cuando vamos a utilizar ese dato? Pues a lo mejor queremos validar que realmente es un correo electrónico. ¿Y qué suele pasar? Que cada vez que usamos ese dato, estamos validando que realmente ese correo electrónico tiene el formato correcto de un correo electrónico. ¿Esto que nos lleva? A que en los diferentes puntos de nuestra aplicación donde estamos utilizando ese dato, terminamos haciendo una validación para poder validar si realmente ese dato es correcto. Esto también nos lleva a que, esto es muy típico, sobre todo cuando estás empezando, que las mismas líneas de código que has utilizado, el mismo trozo de código que has utilizado para validar ese dato, lo terminas copiando y pegando en los diferentes puntos donde quieres validar que ese dato es correcto. ¿Qué pasa con esto con el tiempo? Lo típico que sucede con el tiempo es que en los diferentes puntos donde has hecho esa validación, en algún momento, en un punto te diste cuenta que esa validación habría que modificarla porque no está teniendo en cuenta algún caso en particular. ¿Y qué sucede ahí? Que tú modificas el código en ese punto, pero ahora tienes que buscar en toda tu base de código, en todos los puntos donde realmente se estaba haciendo la misma validación,
para sincronizarla, entre comillas, ¿no? La validación con el resto de las partes donde estabas haciendo exactamente la misma validación. Esto parece muy fácil, pero esto con el tiempo termina con que en un sitio se está haciendo una validación que no es exactamente la misma que la validación que se está haciendo en otro sitio, ¿vale? Esto es lo que aquí yo he puesto como la lógica diseminada, ¿no? Terminamos teniendo duplicidad y diseminada a través de todo el código. Esto es un problema muy típico y normalmente ¿qué solemos hacer para resolverlo? Por un lado, podemos utilizar clases de utilería, ¿no? Esa es una solución muy típica, que es yo me genero una clase que tiene una serie de métodos estáticos que me solventan a modo de utilería, ¿no? Que me solventan ciertos problemas, ¿no? O bien porque me realizan ciertos cálculos, porque me realizan ciertas comprobaciones, y entonces podrías tener una clase de utilería que normalmente lo que hace es encapsularla dentro de un contexto, por ejemplo, pues clase de utilería de correos electrónicos, ¿no? Y dentro de esa clase tienes todas las funciones que quieres para validar, gestionar, manipular, lo que sea, los correos electrónicos. Pero aquí nos enfrentamos a otro problema, que ya lo vimos en otro vídeo, que es que a veces hay que tener cuidado con los métodos static, o sea, las clases estáticas que tienen métodos static, porque esto irremediablemente lo que va a suceder es que en cada punto de nuestro código donde estemos utilizando ese método static de esa clase, estamos creando realmente un acoplamiento en ese punto. Si mañana nosotros quisiéramos cambiar el comportamiento de esa validación por otra, la única forma de hacer lo que tendríamos en realidad es o bien modificarle el método static o bien recorrerte otra vez todo el código donde has hecho esa llamada a ese método static y sustituir esa llamada por otra diferente. O sea, sustituir esa clase con su método static por otra clase diferente con otro método static o lo que fuera. Lo que nos deja claro que realmente ahí tenemos un acoplamiento con esa clase. Bueno, pues hemos visto que habíamos partido con un ejemplo muy simple donde realmente queríamos tener una serie de código, una validación de un correo electrónico, y la forma natural que piensa todo el mundo de entrada nos lleva a ciertos problemas. Cuando aquí hablamos de tell don't ask, en este caso es porque esto ya lo hemos explicado en alguna ocasión, significa cuando tú, ¿qué hace? Tienes dos opciones cuando tienes una clase que tiene sus propios atributos, ¿no? Imaginemos que tenemos una clase que es una clase anémica, ¿no? Que solamente tiene datos. Esto típicamente lo llamamos un DTO, ¿no? Porque es un Data Transport Object, ¿no? Que es un objeto que utilizamos normalmente para transportar datos de un sitio a otro y no tiene ninguna lógica dentro de él. Vale, ¿qué sucede cuando yo quiero manipular alguno de esos datos que tiene ese objeto? Lo que suelo hacer es que obtengo los datos, ¿vale? A través de sus métodos get de cada atributo, obtengo el dato que necesito y luego lo manipulo por fuera. Pero ¿qué pasa en ese momento? Que esa lógica está por fuera de la clase. Y esto nos lleva otra vez al primer ejemplo que hemos dicho. Tenemos la lógica diseminada, terminamos teniendo en cada punto donde utilizamos ese dato, la lógica diseminada por varios puntos de nuestra aplicación. La otra estrategia es lo del tell don't ask. Bueno, yo no te voy a pedir el dato para yo manipularlo por fuera si tú que eres una clase que tienes tus propios datos, puedes tener dentro de ti misma la lógica que necesito para manipular ese dato. Y así también cohesiono el dato con la lógica asociada a ese dato. Por ejemplo, en este caso era la validación del correo, pues tú eres capaz de cuando me devuelves el dato, ya has hecho la validación del correo y yo sé que el dato que me vas a dar ya está validado. Bueno, pues veamos toda esta problemática con un código real donde no se tuvo en cuenta todos estos posibles problemas, ¿no? Que se pueden dar, y veremos que ese código en el fondo adolece, ¿no? de estos problemas que estamos comentando. Bueno, aquí vemos el ejemplo donde se pueden ver algunos de los problemas que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta clase de utilities, ¿no? Que tiene un método static que es cleanData. Y como decíamos antes, esto no lo sé, pero podría haber pasado que originalmente en vez de tener este método aquí, podríamos haber tenido aquí pues X líneas, ¿no? Con el código de la validación.
Y lo mismo hubiera sucedido probablemente en otros puntos, ¿no?, del código donde estaría copia y pega este mismo código. Entonces, en algún momento se puede promover a una clase de utilería. En vez de tener ese código, la utilería hubiéramos tenido ese código ahí en medio, ¿no? Entonces, en algún momento, ese código que estaría en ese punto, ¿no?, y luego copiado en todos los sitios donde fuera necesario, pues se podría haber promovido como un método de una clase de utilería, que es como está ahora. Pero vale, lo que decíamos antes, el problema que hay aquí es que yo siempre, en este punto, estoy llamando a este método en particular estático de esta clase. O sea, estoy atado a esa clase sí o sí. ¿Qué pasaría si, por lo que sea, quiero cambiar ese comportamiento? Lo que decía antes, ¿no? Podría irme a ese método cleanData e intentar cambiar su comportamiento. Pero hay un punto que siempre tenemos que tener en cuenta, y también lo hemos comentado varias veces, que era el tema de los tests. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un doble, crear un doble por un test, ¿no? Que quiero falsear el comportamiento de ese cleanData dentro del test? En principio no puedo hacerlo. Vale, ya lo hemos comentado también muchas veces que podría intentar utilizar la técnica de las costuras, pero ya estaríamos ahí con otro tipo de problemáticas, ¿no? También vemos aquí que sí que hace llamadas a métodos propios, ¿no? Y esto sí que es bastante típico, ¿no? Lo de promover incluso métodos privados para darle incluso semántica a ese nombre de ese método y dejar el código de alguna forma más limpio, ¿no? En vez de tener aquí un bloque de código, voy a tener un método propio privado de la clase, ¿no?, que es el verify fields, en el que sí que puedo hacer cosas. Entonces, es el otro punto que habíamos dicho, ¿no? La propia clase puede llegar a manipular sus propios datos. Un tema que a lo mejor tampoco hemos tocado muy a fondo es cuando, vale, ya he promovido ese comportamiento, ¿no?, esa validación como un método de la clase, por tanto el tell don't ask sí que lo estamos cumpliendo, en el sentido que ya cuando preguntamos por los datos, esos datos están validando dentro de esa clase. Pero, ¿qué pasa si imaginemos que, no es este caso, ¿no?, pero que fuera un modelo de dominio y esa misma validación sucede en diferentes modelos, por ejemplo, diferentes modelos que tienen un campo correo electrónico? Estaríamos duplicando, triplicando, bueno, lo que fuera, ¿no?, el código en los diferentes modelos donde se está haciendo una validación de correo electrónico. Entonces, esta es la típica problemática que con un value object intentamos solventar. Ya veremos cómo lo vamos a intentar hacer. ¿Qué más comentar de este código? Bueno, aquí vemos otra vez, ¿no?, lo de los estáticos, lo hemos visto en varios casos. Y lo de... bueno, sí, uno que se me olvidaba. Un poco siguiendo lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la lógica en este caso? Ya hemos dicho que, bueno, hay clases de utilería donde se ha trasladado la lógica a esas clases de utilería. Hay llamadas a métodos privados o públicos, pero de nuestra propia clase o por lo menos, ya sea por herencia o por lo que sea, pero que son accesibles a través de nuestra propia clase. Pero aquí hay otra cosa que también está un poco escondida, que es la típica de el ORM. Aquí vemos que hay una llamada a este ORM está implementado como Active Record, entonces hace una llamada a un método static find first, pero aquí sucede lo típico que muchas veces nos pasa cuando utilizamos un ORM, que tendemos a utilizar los propios asserts, ¿no?, o validaciones o lo que sea, o los prefetch o presave, o ¿sabes?, los típicos de qué hago antes de guardar, antes de recuperar los datos o después de recuperar los datos, o ese tipo de acciones. Incluso el propio ORM implementa internamente ciertas validaciones, porque es muy típico en este tipo de frameworks en los que el ORM esté asociado a una implementación de formularios en el que todo casa, ¿no? Cuando haces el post del formulario, esa clase carga los datos al ORM y el ORM valida los datos de la respuesta del post, ¿no?, me refiero. Pero ¿qué pasa? Que estamos derivando ese comportamiento o esa lógica a un elemento que no es nuestro, que no es de nuestro dominio, que es del propio framework. Por tanto, en cierta manera, volvemos a tener un problema, que es que nos estamos acoplando a la implementación, al framework en concreto que estamos utilizando. ¿Cómo solventamos típicamente esto? Que también lo vimos en algún vídeo, ¿no? Por ejemplo, en el de errores típicos en arquitectura hexagonal, en el que intentamos empujar esa lógica a la capa de infraestructura. En este caso podría ser a un repository, porque el repository es algo externo a nosotros. Incluso nosotros utilizamos mecanismos como la inversión de dependencia para poder falsear
a nivel de testing, incluso cambiarlo, ¿no? La cambiabilidad, que es una de las propiedades que normalmente también buscamos. Bueno, pues vistos estos problemas, ¿por qué vamos ahora realmente ya vemos cuáles son los problemas que podemos tener? ¿Por qué vamos a utilizar los Value Objects y qué nos va a solventar respecto a esto? Pues vamos a ver primero una pequeña parte teórica y luego lo veremos con ejemplos. Bueno, pues vamos a ver por qué nos va a interesar utilizar Value Objects para poder solventar algunos de los problemas que habíamos comentado. Lo primero es cómo vamos a hacer esa sustitución de los primitivos que habíamos hablado a Value Objects. Y luego veremos qué ventajas nos va a dar esto. Lo primero que vamos a hacer es sustituir los atributos de las entidades que tenemos. Pongamos el mismo caso, el mismo ejemplo que habíamos dicho. Si teníamos una entidad usuario que tiene un atributo que es un correo electrónico, normalmente esto se va a representar con una clase con un atributo de tipo string. Ese atributo lo vamos a sustituir de ser un string a ser un objeto del value object que representa a ese correo electrónico. Pero nosotros queremos que en el fondo se siga comportando como el primitivo. ¿Y en qué sentido? Pues si nosotros antiguamente podíamos coger ese string y le podíamos asignar un valor, nosotros queremos seguir pudiendo asignarle el valor. Si queremos compararlo, queremos seguir comparando ese valor que tiene. Pero ahora tenemos una pequeña indirección ahí, tenemos una indirección, que es que en el fondo ese primitivo, ese atributo que era un string, ya ha pasado a ser otra cosa, ha pasado a ser un objeto. Bueno, pues entonces el valor es donde queda escondido. Ese valor va a quedar escondido como de nuevo un primitivo, ¿vale? Porque ese nuevo objeto que representa al correo electrónico de usuario, internamente el valor del correo lo va a tener que guardar en algún lado, va a quedar guardado en un atributo de esa clase que representa el valor real del dato, ¿no? Del correo electrónico. Entonces aquí en este punto también nos podemos preguntar, bueno, ¿puedo promover cualquier dato como value object? Y aquí un típico truco que se suele decir es que cualquier cosa que no tenga identificador, en principio podría ser un candidato a promoverse como un value object. Porque si tiene identificador, probablemente en sí mismo es una entidad. ¿Qué más cosas? Ese objeto, en el fondo, va a ser inmutable. ¿Y por qué va a ser inmutable? Por varios motivos. Primero, por el problema del aliasing back, ¿vale? ¿Y qué significa el aliasing back? El aliasing back es el que se produce cuando tenemos a dos o más variables apuntando al mismo objeto. ¿Y qué va a pasar en este caso? Pues que si yo cambio el valor interno del objeto, de cualquiera de sus atributos, su estado, ese estado se va a ver reflejado en cualquiera de las variables. Esto nos podría pasar, por ejemplo, si tenemos tres entidades de usuario, tres usuarios diferentes, al que le hemos asignado el value object, el mismo value object de correo electrónico. En este caso no tendría sentido, ¿no? Porque los tres usuarios no van a tener el mismo correo electrónico. Pero imaginemos cualquier otro tipo de atributo que pudiera tener sentido, ¿no? Si le asignamos el mismo correo electrónico a los tres y no fuera inmutable, si yo le cambiara a ese objeto su valor interno, ¿vale? al del value object, en el fondo estaría cambiándole el valor a los tres usuarios, ¿vale? Su correo electrónico se lo estaría cambiando a los tres usuarios. Una forma de evitar este problema es haciendo que los value objects siempre sean inmutables. Otro de los motivos que habíamos dicho es que queríamos que se comportara en el fondo igual que cuando era un primitivo. Y entonces habíamos comentado que cuando es un primitivo le podemos asignar a un atributo que es un string o es un entero, tú le puedes asignar un valor y luego en algún momento le puedes asignar un valor diferente. Por ejemplo, si quiero cambiar el correo electrónico del usuario, yo le puedo asignar un correo y luego más adelante puedo asignarle otro correo electrónico diferente. Cuando esto se convierte en un value object, lo que hace es exactamente lo mismo, pero en el sentido de que yo a ese atributo de correo electrónico, que ahora pasa a ser un objeto, ¿vale? Un value object, si le quiero cambiar el valor, no voy a cambiar el valor interno del value object, porque ya hemos dicho que va a ser inmutable, sino lo que voy a hacer es cambiarle directamente el value object que tiene asociado. Si antes apuntaba a un value object que su valor interno era patata, ahora voy a crear una nueva instancia de value object con un valor diferente y se lo voy a asignar a ese atributo de la clase usuario. Y luego a partir de aquí, por el tema del comportamiento, nos va a interesar a veces, por ejemplo, el tema de cómo serializamos el objeto. Porque si yo antiguamente cuando se serializaba esa entidad de usuario era muy fácil leer el valor
de su atributo correo electrónico y pintarlo en la, bueno, ¿no? Devolverlo en la serialización como tocara, ¿no? Pero ahora tenemos una indirección. Ahora hay un objeto que internamente sí que tiene un atributo que es el valor de ese value object, ¿no? Entonces, a veces nos interesa cambiar la forma de serializar el objeto para que eso se devuelva de una forma similar a como lo hacía inicialmente. Otro caso típico podría ser también el de la típica función toString, ¿no? De que quieres representar como un string el propio objeto. Y aquí en este tipo de casos tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, cuando haces ese cambio a valueObject, hay una indirección ahí que hay que tenerla en cuenta. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hemos ganado con esto? ¿Por qué lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho básicamente por dos motivos. El primero es porque ahora ya no es un primitivo, ahora es un objeto. ¿Y un objeto qué cosa tiene de interesante respecto a un primitivo? Que le podemos añadir lógica, es lo que hemos hablado todo el rato. No solamente tiene su propio valor, su propio dato, sino que tiene una lógica. Entonces ahora sí podemos permitirnos el empujar esa lógica que queríamos tener y que antiguamente la teníamos repartida por todos los lados donde utilizamos ese valor, la podemos empujar al valueObject. Y aquí, en este punto, la típica pregunta que nos podemos hacer era, bueno, pero yo esa lógica la puedo tener a nivel de la entidad, ¿no? Del modelo de dominio. Digo, sí, es verdad, podría tener la validación del correo electrónico dentro de la entidad usuario, ¿no? Y yo podría validarlo ahí. Pero probablemente si necesito un correo electrónico en otra entidad diferente, esa lógica empezamos a tener el mismo problema que ya hayamos dicho. Empezamos a duplicarla y queda diseminada por todo el código. Y volvemos a tener los mismos problemas, ¿no? De, bueno, y si en el correo electrónico de usuario me he dado cuenta que me faltaba un caso que no había contemplado y lo corrijo, entonces tengo que acordarme de todas las entidades, todos los objetos, de todos los modelos de dominio donde se utiliza un correo electrónico y replicar el comportamiento, bla, bla, volveríamos a tener el mismo problema. Mientras que en este caso, como hemos empujado esa lógica a nivel de valueObject, ese valueObject se utilice donde se utilice, tiene esa lógica. Si mañana quiero utilizar un nuevo correo electrónico en otra entidad, en otro modelo de dominio, yo lo declaro como ese valueObject y ya sé que la va a tener. Si mañana cambia el comportamiento, le cambio el comportamiento al valueObject y ya lo tengo, ¿vale? Entonces hemos ganado bastante por ese lado. Por otro lado, ¿qué más? Añadimos semántica, porque ahora ya no es un primitivo, que un primitivo nos da información pero no nos da tanto a nivel de semántica y de dominio. La mayor información que nos da es el propio nombre del atributo, ¿no? Del modelo de dominio, ¿no? Si lo he llamado correo electrónico o email o lo que sea, pues ya me está indicando que es un email. Pero poco más. Luego cuando en las firmas del constructor o en las firmas de los métodos donde vayamos a utilizar ese atributo, en el fondo nos aparecerá un string y tendremos que intentar averiguar ese string qué significado tiene. Mientras que si en la firma del constructor nos aparece que ese atributo que estamos pasándole al constructor es un email de usuario, porque el valueObject, la clase valueObject se llama email de usuario, nos está dando mayor semántica, ¿vale? Esto también nos ayuda al mismo tiempo a nivel de IDE, ¿vale? Porque es lo que se conoce como el type hinting, ¿no? A veces solamente por este motivo resulta interesante promover algunos atributos como valueObjects, porque el IDE nos empieza a ayudar porque él es capaz de averiguar, bueno, tiene toda la información de esa clase, ¿no? De qué atributos tiene, qué métodos públicos, privados, etcétera tiene. Y a partir de ahí podemos trabajar de una forma diferente también en el IDE. Y esos son los motivos principales por los que nos interesa, en la mayoría de los casos, promover este tipo de atributos, sobre todo a nivel de modelo de dominio, como valueObjects, porque nos dan estas dos grandes ventajas. Le podemos empujar esa lógica a ese punto profundo, ¿no? El más profundo en realidad que podemos hacerlo, y nos va a dar la semántica, el type hinting y todo esto, ¿no? Ahora veamos también que esto nos va a llevar a ciertas complejidades y en siguientes vídeos pondremos algún ejemplo, por ejemplo a nivel de ORM, cómo esto se suele solventar, y ponemos el ejemplo de Doctrine en Symfony, ¿no? De cómo se suele solventar este tema. Pues nada, vayamos a los ejemplos de código, veamos cómo esto realmente nos va a aportar bastante valor.
Una cosa que no he dicho es, que también es una pregunta interesante, es, bueno, vale, yo puedo tener un correo electrónico, pero en el caso concreto de cada uno de mis modelos de dominio, el comportamiento o la validación va a ser un poco diferente. Bueno, sí, puede pasar. En este caso lo que solemos hacer es promover un ValueObject como una clase abstracta, que es la que tiene el comportamiento genérico a nivel de ese tipo, ¿no? Si es correo electrónico, pues tendremos un ValueObject abstracto de correo electrónico y luego podremos heredar de esa clase y utilizar en cada caso concreto el ValueObject particular que queramos utilizar. En el fondo estamos utilizando en cierta manera el patrón strategy, ¿no? Porque podemos cambiar la estrategia, el comportamiento de ese ValueObject de una forma que en el caso particular lo podamos adaptar, ¿no? Esto también lo vamos a ver ahora en ejemplos de código, así que vamos a verlo. Y aquí tenemos el ejemplo, que es el siguiente. Tenemos una clase applicant, que es un modelo de dominio, ¿vale? En realidad en el fondo es un usuario que tiene un nombre y un email. No nos vamos a fijar en el tema del ID que aparece por ahí, no nos interesa. Nos interesa, por ejemplo, el email, ¿no? El email, esto tradicionalmente en el constructor esto podría haber sido un string, ¿vale? Que es lo que hablábamos, y hubiera sido un primitivo y lo hubiéramos podido tratar como un primitivo, de forma que hubiera tenido un método, bueno, aquí yo lo he llamado por darle semántica change email, ¿no? Que hubiera recibido igualmente un string aquí, le hubiéramos podido cambiar el email, etcétera. Y lo mismo para el método público email que nos devuelve el email que tenemos. Aquí devolvería, en vez del ValueObject, devolvería un string. ¿Por qué lo hemos cambiado por el string? Un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Tenemos, por un lado, que ahora en vez de ser un string es un applicant email. O sea, ya por la firma del constructor sé que esto de aquí es un email del usuario, ¿no? Del applicant. Aparte, si entramos dentro de esta clase, vemos un poco lo que habíamos dicho. Ahora le hemos añadido una lógica y la lógica básicamente es comprobar que el formato del email es correcto, ¿vale? Y si no, lanza una excepción. Por tanto, yo estoy aquí asegurando que cada vez que se crea un usuario tipo applicant, se le va a comprobar su correo electrónico. Y si no, se lee en el constructor, ¿vale? Cuando se cree. Porque al estar inyectándole pasándole el email en el constructor, obligatoriamente ese email, antes de pasarlo, tiene que estar bien construido, ¿vale? Cuando se instancia el objeto de applicant que se va a pasar al constructor, esto se va a validar. Por tanto, cuando me llegue a mí, a este applicant, ya está validado ese email y ese applicant email ya valida en sí mismo que el email es correcto. Por tanto, esa es la lógica que intentamos empujar por ahí. Y por el otro lado, lo que habíamos dicho en la firma, yo sé que estoy recibiendo un applicant email. Cosas que habíamos comentado antes, ¿no? Del tema de por qué era inmutable y qué problemas podría haber tenido con el aliasing back y todas estas cosas. Bueno, pues lo vamos a ver aquí en un ejemplito muy chorra que he hecho, que es, bueno, yo creo un applicant name, es otro value object, pero igual que el email, pues tengo otro value object que es el applicant name. Cuando construyo ese value object le tengo que pasar su valor real. Si nosotros vamos aquí al value object, ¿vale? El email, por ejemplo, lo que vemos es que en su constructor sí que recibe un string, ¿vale? Y que su valor interno va a ser un string. Bueno, pues lo que sí que vemos aquí es que yo no tengo ningún mecanismo para poder cambiar ese string, que es el valor interno que tiene el ValueObject, una vez que ya se ha creado el objeto de ValueObject. Incluso vemos aquí una de las cosas que habíamos dicho. Yo puedo tener una clase padre abstracta, que es el string_ValueObject, en la que utilizo como base para el resto de casos particulares de ValueObject. Pero si entramos dentro de esta clase sí que vemos que hay un método público value que nos va a devolver el valor, pero no tengo ninguna forma de volver a setear ese valor. Por tanto, nunca lo voy a poder cambiar. Si pudiera hacerlo, y ahora vamos a ir al ejemplito otra vez, ¿qué pasaría? Que yo ahora he creado un name y un email y he creado 3 usuarios, 3 applicants, a los que su constructor le he basado el name que he creado, ¿vale? El ValueObject y el email. Estos 3 usuarios, en el fondo, tienen el mismo ValueObject de name y el mismo ValueObject de email. Y bueno, si no conocéis PHP, en realidad esto, a efectos prácticos, por defecto los objetos, no es exactamente así, pero a efectos prácticos como si se estuviera pasando por referencia, perdón.
Entonces, quiere decir que internamente los tres van a tener exactamente, estarán referenciando exactamente a los mismos value objects. Si yo pudiera hacer esto de aquí, que ya hemos visto que no puedo hacerlo, o sea, dentro del atributo name, que es el value object de name, yo no tengo dentro de ese value object ningún método que me permita setear el valor, o sea, este método que aparece aquí como setValue no existe. Pero si lo tuviera y pudiera hacer esto, ¿qué pasaría? Que automáticamente los tres usuarios que tienen como name Paco, automáticamente, solamente cambiándoselo al user 1, se lo estaría cambiando los tres, porque en el fondo el atributo name de cada uno de ellos está apuntando exactamente al mismo value object, ¿vale? Por este motivo, por el aliasing back, que es justamente esto, es por el que se declaran siempre los value objects como immutable, como inmutables. ¿Qué sí que tengo aquí? Sí que voy a tener el método name que me va a devolver el value object name que está asociado al user 1. O sea, me va a devolver este objeto de aquí en el fondo, ¿vale? Porque ese atributo name del user 1 está apuntando a este value object que yo que había instanciado aquí y que había pasado por el constructor. ¿Qué más cosas? Hemos visto ya lo del tema de la abstracción, por tanto hemos visto que sí que podemos generar casos particulares de strings, en este caso, ¿no? Era el value object string, ¿vale? String value object, que es abstracto, y yo de él he generado uno particular, que es el caso del applicant email, pero que en realidad es un string, ¿no? Por tanto, he podido utilizar una clase abstracta de string value object de la que he heredado para generar el caso particular de value object. Y creo que poco más, lo tenemos todo. El tema de la serialización, sí, que no había comentado, perdón. Aquí vemos que yo, en este caso particular, me interesaba serializar, bueno, por un tema de cómo quería que se serializara en JSON este objeto. Tengo la oportunidad de hacer esto, de implementar la interfaz JSON serializable, ¿no? Y puedo hacer que esa indirección no me aparezca, esa indirección que habíamos dicho, ¿no? Del value object no me aparezca en la serialización, me la estoy evitando, de forma que en el fondo cuando se está serializando el objeto applicant es como si se estuviera serializando igual que cuando era un primitivo, ¿vale? Un truquito ahí para evitarme esa indirección a la hora de serializar el objeto. Y creo que está todo lo que habíamos explicado, todo lo que ganábamos lo vemos aquí claramente. Yo tengo un applicant y por el hecho de haber utilizado un value object que es applicant email, ya se me está validando internamente. Si en otro modelo de dominio quisiera tener el mismo caso, pues haría exactamente lo mismo. Podría tener un value object donde le empujo la lógica ahí que quiero tener y es donde voy a tener ya no tengo diseminada la lógica ni duplicada, ¿no? En ese value object he empujado esa lógica y la voy a tener ahí. Si tenéis alguna duda respecto a cualquier cosa, me la dejáis en un comentario. Y como siempre os digo, suscribiros si os ha gustado, darle like y a la campanita que de verdad me ayuda un montón. Si no, estos vídeos en realidad no llegan a nadie y deja de tener sentido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos, chao, chao.